Hola, gente bonita, ¿cómo están? Estoy muy contenta de recibirles nuevamente en este podcast en donde hablamos de salud mental, salud emocional. Y bueno, el día de hoy vengo con un tema súper interesante, pero antes quiero darle las gracias de verdad. Muchas gracias por todo su apoyo. Me da mucho gusto ver cómo esta red que se está tejiendo en las redes sociales está creciendo cada día más. Ustedes saben, bueno, quienes no me han escuchado antes o acaban de ver, es la primera vez que me ven o que me escuchan. Mi nombre es Jessica Toski, yo estudié psicología y por mucho tiempo trabajé con mujeres víctimas de violencia, sobre todo en el tema de prevención de violencia. Y últimamente, como una persona que emigró, que en este momento me encuentro viviendo, ¿no? en Quebec, Canadá, pues he estado empezando a estudiar muchísimo más acerca de la inmigración. Entonces, bueno, en ese sentido, pues quiero darles las gracias de verdad de todo el apoyo que me dan, los comentarios lindos que me dejan sobre Facebook, sobre TikTok, Instagram, ¿no? Sobre Spotify también, ¿no? Que han comentado el podcast. Y el día de hoy estoy contenta, estoy emocionada por este tema porque he venido hablando o hemos venido platicando mucho acerca de la migración desde eh, la mirada de la persona migrante, ¿no? Del inmigrante, de la persona que llega a una nueva cultura, que llega a un nuevo país. Y todas y todos hemos estado de acuerdo en que pues es una situación que no siempre es fácil, hay muchas cosas por resolver, hay muchas cosas que hacer, que pensar, que aprender, en fin, la migración no es fácil. Ujú. Eso va a depender del grado de dificultad de si fue una migración planeada, deseada, si es más bien una situación que tuvieron que salir de su país, o también depende de cuál es el objetivo de la migración. Entonces, eso hemos estado hablando ya en otros episodios. Sobre Facebook publico mucho acerca de esto también. Seguiré hablando de eso. Quiero decirles que tengo varias invitadas en los próximos podcasts súper interesantes acerca de migración. Esta tercera temporada de mi podcast está dedicada específicamente al tema de migración. Sí, en la primera temporada hablé mucho sobre feminismo, la psicología del feminismo, la salud mental de las mujeres, cómo terminar una relación, etcétera. Y el segundo episodio fue un poco como un tema diversificado sobre la salud mental y empecé a hablar un poco de migración. Y esta tercera temporada es específicamente de inmigración. Bueno, entonces, entremos al tema. Un tecito, ¿ya vieron qué linda mi taza? Bueno, entonces, estaba pensando siempre hablamos de la persona que inmigra, pero ¿qué pasa con la cultura que recibe? Este tema me empezó a llamar mucho la atención porque veo muchos videos sobre las redes sociales de mexicanas y mexicanos, en específico personas mexicanas, que se quejan constantemente sobre que hay un número ya muy grande de personas estadounidenses que viven en México, lo cual ha llevado a la gentrificación, ¿no? De la que hemos estado escuchando mucho, en donde las personas que están ahí, que se autodenominan expatri, pues viven y hablan en su idioma y en su cultura, ¿no? Y todo el tiempo es inglés, inglés, todos los costos el costo de vida ha subido en algunas zonas en específico, tanto en la Ciudad de México como en otros lugares de México, ¿no? En algunas zonas. Entonces, esta gentrificación ha hecho que muchas y muchos mexicanos se sientan pues frustrados, molestos, lo cual entiendo perfecto porque ¿cómo vamos a estar en México y vamos a estar hablando inglés solo porque el otro no ha aprendido español? No es posible, no, ¿no? Entonces, pero ellos quieren que nos adaptemos, ¿no? Es lo que escucho en los videos, ¿no? Que los que llegan ahí, los expatriados, los inmigrantes, ¿no? De Estados Unidos, sobre todo, pues no hacen un esfuerzo por aprender el español. No digo que todos, ¿no? Probablemente habrá quienes sí, pero la mayoría. Y entonces es el pueblo mexicano quien se ha tenido que estar adaptando a este cambio, ¿no? Y entonces hablarles en inglés. Ya hay una rebelión en contra de eso. Cada vez más la gente dice, no, que aprendan español, ¿no? Que si viven aquí, que aprendan español y que vivan como vivimos aquí. Y lo cual me parece muy bien y estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, ¿qué pasa cuando somos un inmigrante como yo, que estoy bueno, en este momento me encuentro trabajando en Quebec, eh, y entonces constantemente yo escucho a personas, sobre todo de
bueno, de Latinoamérica y de África, que es con el mayor número de personas que convivo, en el sentido de inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes que más veo son de África y de Latinoamérica. Y entonces hay una constante queja de que la cultura quebecoa es muy cerrada, que son muy fríos, eh, ¿no? Como muchas cosas que no les gustan porque la cultura es diferente y es cierto, es real, pero ¿cómo podemos nosotros pensar en integrarnos a una cultura sobre la queja? ¿No? A mí me gustaría invitarles a todas las personas que están inmigrando, pensando en inmigrar, que piensen que van a llegar a un lugar en donde efectivamente las cosas se hacen de manera muy diferente de donde ustedes vienen, ¿sí? Entonces es importante que nos integremos. Mucha gente habla de adaptarse. A mí no me encanta tanto el término de adaptación, me gusta más la integración. ¿Cómo me integro a esta cultura? Entonces, yo pensando en eso y con algunas amigas, sobre todo mujeres que tengo quebecois, ¿no? Que es el término para las personas que son de Quebec. Entonces, con mis amigas quebecois estaba hablando acerca de esto y justo entonces, pues me di a la tarea de preguntarles, ¿no? A varias personas quebecois, mujeres y hombres, les hice tres preguntas en donde justo mi idea es ver cómo es que estas personas que viven aquí, que son quebecuas, que reciben a todas las personas inmigrantes, cómo perciben la inmigración, ¿sí? ¿Qué piensan ellos de las personas inmigrantes? Porque siempre hablamos de este lado, de quienes estamos inmigrando. Pero entonces, ¿qué pasa con la cultura que recibe? Porque no es fácil, es lo que yo les decía a mis amigas quebecuas, yo creo que no es fácil ser una persona que vive en una cultura, en un lugar, en una ciudad, en donde se recibe un gran número de personas inmigrantes. ¿Qué haces? Yo pensaba, ¿tendrán miedo de perder en algún momento su cultura? Porque Montreal, Quebec, Toronto, por ejemplo, son ciudades en donde ya son multiculturales. Tú puedes encontrar de todo, ¿no? Montreal y Toronto, sobre todo, de todo, de todos los países, de todo el mundo, vas a encontrar algo, tanto gente como comida, comercios y demás. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? ¿Será vivir desde esa parte? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo se sienten las personas que están recibiendo a un número tan grande de inmigrantes? ¿Cómo se sienten de ver que cada vez sus espacios están siendo ocupados por personas de otras culturas? Y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no, verdad? Vamos a hacerles tres preguntas. Y entonces, pues yo envié estas preguntas a las personas en general, ¿no? Para que me ayudaran a responderlas. Y les voy a compartir un poco las respuestas. De verdad, son muy interesantes. Son cosas que, pues, yo ya había pensado y que siempre les digo a las personas con las que yo platico, como yo les he comentado ya en otros momentos. Aquí trabajo como intervenante psicosocial, que se dice intervenante psicosocial, que pues es un poco como psicóloga, ¿no? Pero bueno, hablo con las personas y entonces en donde yo trabajo, en la clínica donde trabajo, recibimos a personas inmigrantes de todo, ¿no? Pero también llegan pues personas que están en el proceso de migración y bueno, pues siempre escucho esta parte. Me llama mucho la atención de ver personas que llevan muchos años aquí, 5, 10 años y no hablan francés. No hablan francés y entonces yo puedo entender el contexto que puede haber detrás de eso, porque no es fácil aprender una lengua, no es fácil, sobre todo cuando, por ejemplo, yo que ya llegué a casi a los 40 años y de verdad empezar de cero en una lengua, un idioma, no es fácil, que por ejemplo si eres niña, niño en la infancia o en la adolescencia, todavía tu cerebro hay más plasticidad y hay muchas ventajas de aprenderlo a una edad más temprana. Y puedo entender lo que hay detrás, ¿no? El trabajo, que tienen que trabajar mucho, que hay que estudiar los procesos migratorios, si tienes familia, puedo entenderlo. Pero de verdad no alcanzo. ¿Por qué no hay este esfuerzo por lo menos porque de verdad hay personas, no digo que todas, ¿no? Pero hay personas que me he encontrado que no hablan el idioma después de 6, 7, 8 años, 10 años de estar aquí y que no hay estas ganas de aprenderlo. No, son menos las personas que me he encontrado en esa situación de que realmente no les interesa. Y entonces digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen
para hacer todo lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Y pues es duro, y esto lo que lleva es a que se aíslen estas personas, porque como no hablan, pues no salen mucho, lo básico, ¿no? Aprenden pues lo que es subirse en el bus, al trabajo, regresan, o si tienen auto, pues menos, ¿no? Interactúan con la gente de aquí, no hacen actividades, llegan a su trabajo, en donde probablemente trabajan con más personas latinas, ¿no? Que hablen su idioma, se regresan a casa, en casa hablan constantemente por teléfono, o si es que viven con la familia, pues conviven en la familia en el idioma de origen, o hablan todo el tiempo con la familia a su país, entonces en el mismo idioma, no ven una necesidad de hablar el idioma, el francés en este caso, ¿no? Y seguramente pasa en otros lados, por ejemplo, en el inglés, ¿no? En donde hay que hablar inglés. Entonces, eso a mí me mueve un poco y digo, híjole, ¿no? O sea, porque entonces me acuerdo de las personas de México que escucho constantemente, de por qué este estadounidense, esta gringa, este gringo, no habla el inglés, el español, y quiere que yo hable inglés. Para mí es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo estamos aquí sin poder hablar la lengua, el idioma, el francés, sobre todo que en Quebec es tan importante? Yo creo que quienes estamos en Montreal y Quebec sabemos, hay una ley, ¿no? También, que es para que todas las personas usen el francés. De verdad, Quebec se esfuerza mucho en conservar su cultura. Quebec es la única provincia de todo Canadá que habla francés. Todas las demás provincias son anglófonas, pero Quebec es francés, ¿no? Entonces, hay mucho esfuerzo por conservar esta cultura, este idioma y todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pensando en todo eso, les hice 3 preguntas a las personas quebecuas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de vivir en una provincia, en una ciudad, que recibe a un número muy grande de personas inmigrantes? ¿Cuáles son las ventajas? La pregunta número 2 es, ¿cuáles son las desventajas de vivir en una ciudad que recibe un gran número de personas inmigrantes? Y la pregunta número 3 que les hice es, si pudieras pedirle 3 cosas a las personas que inmigran a Quebec, ¿qué le pedirías? ¿Qué les pedirías? ¿Ok? Entonces les voy a leer sus respuestas que me parecieron súper interesantes, súper lindas. De verdad, agradezco mucho a las personas que me ayudaron a responder estas preguntas. Lo agradezco mucho, 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 de verdad. Bueno, y entonces en general, ¿no? Porque hubo 2 personas que me respondieron por mensaje de audio, pero transcribí poco sus respuestas. Pero la respuesta a la pregunta número 1 de cuáles son las ventajas, de verdad, todas las personas que me respondieron, todas, que fueron alrededor de 10 personas, todas las personas me respondieron sobre la misma como idea. Las ventajas son de tener una abertura, ¿no? De mente, dicen, sí, como estar más abierta a una persona, la persona se siente más abierta a recibir a otras culturas, ¿no? Y conocer y empaparse de otras cosas, de otras costumbres, de otros hábitos. A mí me pasa mucho que me preguntan, por ejemplo, ahora en el Día de Muertos, mucha gente me preguntaba, oye, ¿cómo es? ¿Cómo es la costumbre? O sea, de verdad la gente se interesa mucho en conocer otras cosas, otras costumbres, otras formas de ser. Me he encontrado con gente muy curiosa, ¿no? Y que me preguntan con mucho respeto, por más bizarro que podríamos decir que pueda parecer que festejemos la muerte, lo hacen con mucho respeto, ¿no? Porque para nosotros es muy normal, pero de verdad pónganse en el lugar de una persona que la muerte es toda solemnidad, ¿no? Y que es gris-negro, y ver toda esta festividad y demás, ay, es un choque, pero todas las personas que me han preguntado lo han hecho desde el respeto, con mucha curiosidad, y les he explicado, y pues yo no sé qué pase realmente adentro de su cabeza, pero muestran un interés genuino, ¿no? Qué interesante, ¿no? Muchas personas les gusta, ¿no? Y dicen, ay, incluso hubo una chica, una amiga, que lo hizo, y ella me preguntó con mucho respeto, oye, ¿y si lo hago, crees que sea apropiación cultural? Yo le dije, no, claro que no, para mí no es apropiación cultural que tú puedas reproducir esto. ¿Por qué? Porque ella me preguntó cómo lo puedo hacer, qué necesito, cuál es el significado. Yo ya había hablado con ella de qué es el significado, cómo poner todo. O sea, ella realmente estaba interesada en esta cultura y lo hizo para conectar justamente con sus ancestros, ¿no? Con su abuelita, etcétera. Entonces, a mí no me parece como que sea apropiación cultural. Dije, no, claro que no, hazlo. Y hasta le di pan de muerto, ¿no? Entonces, bueno, esta primera pregunta, todos de verdad, la idea es esa, justo como
que todas dicen, es el vivir, la ventaja de vivir en una ciudad que recibe un número grande de personas inmigrantes es que podemos disfrutar de una variedad de culturas, aprender de ellas, ¿no? Y estar más abiertos como a nuevos conocimientos y nuevas formas de ser en la vida, ¿no? Entonces, yo dije, oh, súper, ¿no? O sea, no hubo una persona que no fuera sobre esa idea, ¿no? La primera respuesta. Uh-huh. También una ventaja que ven la mayoría de las personas que respondieron a esta de las ventajas es justo la mano de obra, ¿no? El que puedan estarse cubriendo puestos, trabajos que ellos están muy conscientes de que en Canadá falta mano de obra, falta gente para trabajar. Entonces están muy conscientes de eso y dicen, pues es bueno porque eso hace que se reactive la economía en Canadá, ¿no? Y pues bien, ¿no? O sea, que bueno, bienvenido sea, ¿no? Es una ventaja. Quebec se nutre de muchas culturas, de mucho conocimiento. Podemos tener una mente más abierta a saber cómo se viven en otros lugares del mundo y nos ayudan a reactivar nuestra economía, ¿no? A cubrir toda esa falta de mano de obra que hay, nuevos talentos, etcétera. Entonces, ventajas, ¿no? Las ventajas iban sobre el mismo, ¿no? El mismo sentido. Quiero ver si encuentro algo diferente. Diversificación de orígenes culturales, la mano de obra, eso, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, ¿cuáles son las desventajas o los inconvenientes de vivir en una ciudad que recibe un número muy grande de inmigrantes? Entonces, las desventajas que ven las personas de Quebec de vivir en una ciudad que recibe un gran número de inmigrantes, los inconvenientes serían que ¿cómo puedo explicarlo? El que ellos tienen una percepción de que los inmigrantes no se integran a su cultura, no se integran, y sobre ese sentido iban todas las respuestas, de verdad, se los prometo, ¿no? Entonces, no hay una integración, en realidad, ellos tienen una percepción de que no hay una integración de las personas que inmigran, como que dicen, se quedan siempre sobre sus mismos grupos, ¿no? Y ponían ahí, y entendemos, porque bueno, pues al final es bueno estar conectado con tu cultura, con la gente que habla tu idioma, está bien, pero pues nos gustaría que pudieran integrarse más, ¿no? Aprender de la cultura, hacer las cosas, ¿no? Como las hacemos aquí, ¿no? Eh, aprender de cómo lo hacemos, eso es como importante. Una cosa que mencionaron, por ejemplo, también es que Quebec es un lugar en donde ya no hay tanta religión, ¿no? Entonces, nosotros somos muy respetuosos con las distintas religiones que puedan tener ustedes, pero es importante que sepan que aquí, pues, la mayoría de las personas no practicamos una religión, ¿no? O sea, la mayoría de los quebequenses no son personas muy religiosas. Sí, y entonces no podemos imponer nada, ni nosotros podemos imponer a ustedes que dejen sus religiones, como ustedes no es como tan bueno que vengan a imponer o creer que se haga, que la misma religión se siga repitiendo, ¿no? Ponían algunos ejemplos, una persona, por ejemplo, con respecto a las culturas ¿cómo se llama? Islámicas, ¿sí? En donde la mujer a veces tiene un papel que tenemos una percepción que puede tener un papel como de sumisión, ¿no? De control, ¿no? Por parte del hombre. Entonces decía, bueno, pues sería bueno como ver qué podemos hacer desde ahí, ¿no? Como que ve, como para saber cómo podemos integrar todas esas culturas que ustedes tienen a una vida, pues, a cómo se vive aquí en Quebec, ¿no? Entonces, eso pues también es aceptable. Al final son un poco las desventajas que ven. Otra desventaja que ven, eh, eh, sí, eso, ¿no? Déjame ver otra respuesta. Sí, otra desventaja que ellos pueden ver es, dicen, ¿realmente Quebec en particular, tiene la capacidad de recibir a un número tan grande de migrantes? O sea, ellos ven como desventaja que cada vez hay más personas que están migrando y se preguntan si realmente tienen la capacidad de poder recibirlos. Y esto creo que está unado a un tema que está surgiendo mucho en los últimos meses en Quebec en particular. No sé si en el resto de Canadá, díganme si también pasa esto,
en relación a el alojamiento, la renta de casas. No hay, no hay. Hay una falta de casas para vivir, de departamentos, de verdad es increíble. Suben un departamento de que se va a rentar, no sé, a Marketplace y en minutos ya hay un gran número de personas que quieren ir a ver el departamento y se renta enseguida porque casi no hay. Entonces ellos también están conscientes de esto, están conscientes de que cada vez hay más espera, es más larga la espera en los procesos de inmigración. Hay más y más personas, ¿no?, que están haciendo estos procesos y entonces es más largo. El sistema de salud no está siendo suficiente para atender al número de migrantes, ¿no?, que están llegando. Entonces, esto es una preocupación en general que vi en todas las respuestas que me enviaron, que justo hay como, ¿seremos capaces realmente de cubrir estas necesidades? O sea, pueden ustedes venir aquí y vivir con dignidad, ¿no? Teniendo en cuenta conciencia de toda esta falta que hace de alojamiento. Entonces, bueno, pues ahí es cierto, ¿no? O sea, tendríamos que pensar un poco en que Quebec no tiene todo en el sentido de todo lo que nos pueda ofrecer o todo lo que necesitamos, y regresamos otra vez a qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Y bueno, voy a leerles otra pregunta. Eh, ujú. Sí, otro inconveniente que ven ellos, y también coincidieron muchas personas en la respuesta, un inconveniente que ven es que hay un miedo de creer que se va a perder la lengua. Ujú. El idioma, el francés, porque pues se dan cuenta de que las personas no están realmente a veces, no todas, ¿no? Haciendo un esfuerzo por hablar el idioma, y entonces sí, pues sí ponen ahí, ¿no? Como un miedo que tenemos justo es protección de nuestra lengua, protección de nuestro idioma, ¿no? El francés es muy importante, dice, es muy importante que los que llegan aprendan el francés, ¿no? Que entiendan lo importante que es para nosotros la lengua, ¿no? El idioma francés. Entonces, pues sí, ¿no? Es totalmente aceptable, ¿no? Y entendible. Ujú. Eh, Otro inconveniente es que a causa de toda la inmigración, mm, sí, que pueda haber un cambio, como un cambio de cultura, de tradiciones en Quebec, ¿no? Porque no se siguen reproduciendo, porque la gente no está interesada en hacer estas tradiciones o estas costumbres. Entonces, ese es otro inconveniente que veo, ¿no? Que ven. Voy a buscar en este. Sí, otra vez la gente no se integra, es otro inconveniente, entonces hay como un miedo a perder las costumbres porque la gente no se está integrando. Eh, una desventaja pues es que tienden a quedarse todo el tiempo juntos, ¿no? En sus grupos y no se están integrando a la cultura. Entonces, ven, va sobre lo mismo, ¿no? Sobre la misma idea, integración. Desventajas que la gente no se integra, hay una falta de alojamiento, de rentas, no de casas para vivir, y el otro inconveniente es el miedo que tienen a perder su idioma, la lengua francesa. Entonces, y la tercera pregunta que hice justo fue, si pudieras pedirle tres cosas a las personas inmigrantes a Quebec, que llegan a Quebec, ¿qué les pedirías? Ok, dice, tres cosas que les podría pedir. Una, sin duda, la primera, que todas las personas coinciden, aprendan el francés. Primera demanda. Por favor, aprendan francés, hagan un esfuerzo, el esfuerzo que sea posible por aprender la lengua, ¿no? Por aprender la lengua, el idioma francés, y que Quebec no pierda el idioma, no pierda como esta identidad, ajá, que tiene. Entonces, esa es como una en la que todos coincidieron.
y que tiene que ver con otra que es justo integrarse a la cultura francófona, porque no nada más es hablar el idioma nos da una idea de la cosmovisión de las personas. Entonces, a través del idioma nosotros también comunicamos muchas cosas. Ahora que, pues, que ya hablo el francés, me doy cuenta de que efectivamente, o sea, hablarlo no solamente es reproducir frases, sino es una manera de pensar. Mi manera de pensar cambia cuando yo hablo francés, porque no me expreso de la misma manera. Tengo que elaborar la idea de una manera diferente y la tengo que expresar diferente para que se acople a la sociedad francófona, a la manera en que son aquí en Quebec. No puedo decir una cosa como yo la diría en español y nada más traducirla literalmente, porque en algunos casos puede escucharse muy bizarro y en otros casos puede ser como descortés o puede ser como, pero ¿por qué dices eso así? No, entonces tengo que también aprender la cultura, ¿no? Cómo la gente vive, cómo la gente piensa esto, de qué manera puedo expresar una idea, aunque sea la misma idea, en español y en francés, va a variar. Entonces esa es una como segunda. Una otra idea que se repite mucho, otra petición: no tengan miedo de integrarse, intégrense a la cultura, intégrense. Esa se repite mucho, de verdad. Se repite muchísimo la idea de integrarse a la cultura. Eh, Otra petición: háblenos de sus culturas, háblenos de sus creencias, háblenos de sus tradiciones, queremos aprender de ustedes. Es otra, ¿no? Que se repite de verdad la mayoría de las personas. Háblenos de lo que ustedes son, de lo que ustedes saben, intercambien con nosotros, ¿no? Intégrense a la cultura, hagan actividades con nosotros, aprendan de nuestra cultura y compártanos, queremos aprender de ustedes. Entonces, esa es una tercera que se repite constantemente. ¿No? Y otra, ¿no? Que también que tiene mucho que ver, o sea, queremos aprender, queremos enriquecernos de su cultura, queremos saber cómo se vive en sus países. Entonces, sobre eso van todas las respuestas, la mayoría de las respuestas. Integrarse, sí, integrarse, abrirse a la cultura, al modo de vida, ¿no? Porque cuando hablamos de integrarnos, pues es eso, es hacer actividades, es aprender del cómo se vive aquí, ¿no? ¿Qué hacen? Dice una persona, no tengan miedo o pena de acercarse a nosotros, en verdad somos personas muy calurosas también, nos gusta recibir a la gente, y la mayoría queremos aprender de ustedes, ¿no? Entonces, a mí había algunas respuestas que ya me esperaba, como lo del idioma, que aprendamos el idioma y nos integremos, pero sí me pareció muy interesante. Me gustaron mucho las respuestas de verdad que me dieron. Creo que justo la gente está muy abierta, ¿no? O sea, yo lo que puedo sacar de este ejercicio que hice, este pequeño ejercicio, es que la gente está muy abierta a recibirnos, que les gusta recibir gente, que les gusta aprender de otras culturas y que nos invitan a integrarnos, que nos invitan a estar presentes. Por favor, yo les invito también a ustedes a que se integren a la cultura. No tengan miedo. Yo sé, de verdad, yo sé que extrañamos, que hay nostalgia a veces de las cosas, que aquí las cosas se hacen diferentes, es cierto, pero atrévanse a conocer eso diferente. No hace daño. Y lo he dicho en otros videos. El hecho de que aprendamos a hacer cosas diferentes, a cómo se vive una cultura aquí, no va a hacer que perdamos nuestra identidad. No la vamos a perder. Seguiremos siendo siempre quienes somos, ¿no? Pero piensen un poco en qué siente la gente de aquí también de perder esa identidad. Era justo lo que yo le preguntaba a una amiga, ¿no? ¿En algún momento has tenido miedo de perder tu identidad? O sea, la identidad quebecois, ¿no? A causa de toda la inmigración. Y me dijo, sí. O sea, a veces sí. Si por un lado es bueno de repente ver un restaurante que ya se está internacionalizando, pero de repente es como este miedo de, siempre crecí con este restaurante viendo la misma imagen, porque es una identidad de Quebec, y ahora sí que bueno que se está internacionalizando a causa de la inmigración, pero también es como, ay, no, pero esto era tan de nosotros.
Dice, es como una contradicción y se entiende perfecto. Entonces, seamos empáticos, seamos empáticas con las personas que nos están recibiendo. Piensen cómo nos gustaría a nosotros que las personas que emigran a México, al país de donde me estén escuchando, en Latinoamérica o en otro lugar, ¿cómo nos gustaría que llegaran los inmigrantes? ¿Qué nos gustaría que hicieran? Y es cierto, o sea, nos gustaría que se integraran. ¿Cuántas veces yo veo, por ejemplo, he visto unos españoles que viven en México y que ellos tienen mucho éxito ahí en México y los ve mucha gente porque se han integrado a la sociedad y muestran México y están encantados y van y ven y visitan y aprenden las palabras a decirlas como las decimos nosotros y eso nos llena como, ay, de orgullo, ay, qué bueno, ¿no? Y veo los comentarios y, ay, qué bueno, bienvenidas, bienvenidos sean, ya son mexicanos. Lo mismo pasa con nosotros cuando migramos. Entonces, aprendamos de la cultura que nos está recibiendo, seamos respetuosas y respetuosos, por favor, es como de verdad que alguien llegue a tu casa, que lo invitas, que lo recibas a tu casa y que no haga las cosas como tú estás acostumbrado a hacerlo y que no le importe y que sea grosero y que deje todo sucio y que diga groserías cuando tú no las quieres decir, o sea, piensen en eso. Yo sé que algunas personas podrán decir, bueno, el mundo es de todo el mundo, ningún país es de una persona ni nada, somos seres de la tierra. Y es cierto, pero por algo también hay el Estado, ¿no? Que regula ciertas cosas, ¿no? En ciertos pueblos, porque es importante conservarlas también, son parte de nuestra identidad. Entonces, nosotros podemos agregar mucho a esta cultura y ellos también nos pueden nutrir de muchas maneras. Entonces, piensen en eso, déjenme sus comentarios, me gustaría saber qué piensan ustedes, cómo es que tomaron o recibieron estas respuestas de los quebecuas, ¿no? ¿Qué les parecen a ustedes? No tengan miedo, algo que decía en una respuesta, no tengan miedo de integrarse. A veces escucho a mucha gente que tiene miedo de integrarse a la cultura porque piensan que van a ser discriminados, ¿no? Que hay una discriminación. Yo los invito a que no se tomen las cosas personales. A veces me ha tocado escuchar, estar presente, ver cosas en donde una persona se ha sentido discriminada y que a mi parecer no fue por ahí, ¿no? Pero es su sensación, ¿no? Al final la persona lo sintió de esa manera, pero tendremos que ver de dónde viene, ¿no? Este miedo a estar siendo discriminados de manera constante. Por ahí estudian un poco la psicología del mexicano, ¿no? Que probablemente se parece mucho a la psicología de Latinoamérica, con algunas diferencias en particular, ¿no? Por la propia historia. Pero ¿por qué tenemos esta como discriminación internalizada, ¿no? De que la gente no va a querer convivir con nosotros. Hay mucho miedo de hablar. Me he topado con mucha gente que le da mucha pena hablar el francés por el acento. A mí también me daba mucha pena cuando empecé a hablarlo, no quería y no, de verdad yo entiendo perfecto, no está lindo, ¿no? Cuando empiezas a hablar y, ay, ¿no? Que la gente pues no te entiende y es normal porque no estamos pronunciando bien, no se lo tomen personal, pues no pronunciamos bien. ¿No? Entonces hay que hacer un esfuerzo porque creo que la gente hace mucho esfuerzo en entendernos a pesar de que no pronunciamos bien las cosas, ¿no? Y a pesar de que a veces no decimos una cosa de manera correcta, hacen esfuerzo por escucharnos y por entendernos. Entonces también no nos tomemos todo personal, estamos aprendiendo, ¿no? El francés al final, yo tengo claro que mi acento va a seguir porque además lo aprendí pues ya muy grande el idioma. Entonces va a ser muy difícil para mí que quite mi acento así fuerte, porque sé que tengo un acento muy fuerte, pero hago mucho esfuerzo en que se note menos, no porque me dé pena, sino para que la gente comprenda lo que estoy diciendo. Entonces yo me fijo mucho, si la gente me entiende, está bien. Mi acento va a seguir ahí, que bueno, porque es parte de mi identidad también, ¿no? Pero también hago un esfuerzo por hablarlo lo más correcto que pueda, ¿no? O sea, siempre intento hacer esa empatía, cómo a la gente le gustaría, ¿no? Que yo si estoy en su casa, que yo me comporte, que yo haga y todo. Entonces, yo creo que mucho cambia el cómo tú te sientes, el cómo te van a percibir, ¿no? Porque yo cuando escucho muchas historias de la gente con la que trabajo, de la gente con la que conozco en ocasiones, no me identifico del todo siempre, porque mi experiencia ha sido muy diferente, porque yo estoy muy abierta a recibir todo y aprender, o sea, yo no sé cuánto tiempo voy a seguir aquí, la verdad, no tengo como una idea fija de ya me quedo aquí para siempre y aquí voy. No, tampoco es que ya me quiero ir el año que viene, no sé. Mientras me siga sintiendo bien, aquí seguiré. Pero entonces, mientras me siga sintiendo bien, voy a aprender todo.
todo, a lo mejor después en 2 años me dan ganas de irme a Francia, yo no sé, ¿verdad? A otro, ya que sé el francés, pues voy a aprovechar para conocer, no sé, a lo mejor me dan ganas de aprender otro idioma y me voy a otro idioma. No sé, yo he aprendido a vivir el aquí y el ahora, y entonces en el aquí y el ahora lo disfruto, trato de aprender todo lo que es posible, de todo lo que la gente pueda enseñarme, todo lo que yo pueda aprender de esta cultura. Eso me ha hecho aprender muchísimo de mí. Entonces, bueno, pues ya no quería hacer muy largo esto, pero como siempre hablo demasiado. Muchas gracias. De nuevo les invito, por favor, a que me dejen sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan de estas respuestas que me dieron los quebecuas? ¿Se identificaron desde su nacionalidad? ¿Ustedes se sentirían así? ¿No? Si yo les hiciera estas preguntas a ustedes, ¿cómo te sentirías o qué 3 cosas que le pedirías a las personas que migran a México o a Colombia o a Perú, a donde sea? ¿Qué les pedirías? ¿Se identificarían con esas respuestas que me dieron los quebecuas? ¿En dónde no se identificaron? Cuéntenme, ¿en dónde dicen no, sí tienen toda la razón? ¿Y en qué cosas ustedes creen que no? No, 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 yo no pensaría eso. Cuéntenme sus experiencias, ¿cómo les ha pasado? Recuerden que pronto habrá un taller también de duelo migratorio, en donde estaremos platicando mucho de estas cosas. Si se quieren inscribir, en Facebook voy a tener más información. Y bueno, pues espero leer sus comentarios. Muchas gracias. Cada 2 semanas voy a estar subiendo un podcast. Tengo próximas invitadas muy, muy interesantes de inmigración. Este podcast me tardé un poco más de 2 semanas por diversos temas que tenía que arreglar y falta un poco de tiempo de organización de mi parte, pero ahora sí, cada 2 semanas estaré subiendo un podcast, ¿ok? Bueno, pues les agradezco muchísimo, de verdad, les mando muchos besos, gracias por seguirme, gracias por recomendar mi página, por compartir y seguimos en contacto. Bye.